Gracia y paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial, en el poder de su Espíritu Santo, a los hijos de Dios en todas las naciones, aquellos que han depositado su fe únicamente en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y salvación de nuestras almas. Damos gracias al Señor que por su voluntad y guía podemos utilizar esta plataforma en donde exponemos la sana doctrina y señalamos la falsa. Nuevamente con ustedes su servidor y maestro Nelson Villalba Sarmiento. En esta ocasión quisiera exponerles el tema acerca de ¿es bíblico y teológico el diezmo o la doctrina del diezmo? Y quisiera empezar leyéndoles segunda a los Corintios capítulo 9 versículo 7, donde dice así en la versión NBB: cada uno tiene que determinar cuánto va a dar, que no sea con tristeza, ni porque lo obligan, porque Dios ama al que da con alegría. El nacimiento de la iglesia en Pentecostés se inició con un cambio de paradigma o de modelo en muchos aspectos. La realidad de la iglesia es totalmente diferente a la del pueblo de Israel. La iglesia no funciona como un país y no funciona como el pueblo de Israel. Es totalmente un pacto diferente, es totalmente un trato diferente con la iglesia del Señor. Ahora, quisiera recordarles ciertas experiencias que han llegado a la iglesia, aparentemente, yo diría también entre comillas, de ciertas personas que dicen que han ido al infierno. Angélica Zambrano, una mujer muy joven, afirmó haber visitado el cielo y el infierno. Y cuando descendió al infierno trajo muchas informaciones. Una de esas es de que se enteró de que todos los que no diezman estaban en el infierno o iban al infierno. Entonces, podríamos decir que la salvación no es por medio de Cristo, sino por medio de Cristo más dar el diezmo. También últimamente se dice que el diezmar es el evangelio. Eso es lo que un afamado llamado neoapóstol lo dijo de una manera literal. Él dice que el pecado original es haber fallado en dar o en tomar lo que le pertenecía a Dios, ya que ese pecado original en el jardín del Edén fue el fallo de Adán y Eva en diezmar. Dice que el árbol del bien y del mal simboliza al diezmo, y Dios le dijo a ellos, y específicamente a Adán, que no toques lo que es mío. Todo lo demás podías comer, pero no toques lo que es mío. Esa es la interpretación que le da este afamado apóstol. Pero imagínense todo lo que nosotros podemos recibir de lo que tiene que ver con la doctrina del diezmo. Ahora quisiera aclarar que voy a tocar dos puntos aquí, hablando de la doctrina del diezmo acerca de lo bíblico y lo teológico. Cuando hablo de que es bíblico, quiero decir de que se lo nombra de una manera específica la palabra diezmo en las escrituras. Eso quiere decir que es bíblico cuando se nombra la palabra específicamente en las escrituras. Pero cuando hablamos de lo teológico, estamos hablando de su enseñanza. Se puede mantener la enseñanza desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento acerca de una doctrina. Les pongo un ejemplo cuando hablamos de la Trinidad. Podríamos decir que la Trinidad no es bíblica, la palabra, porque no vamos a encontrar en ninguna parte de las Escrituras la palabra Trinidad.
pero sí es teológica, porque su enseñanza sí está de una manera firme en las escrituras desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Entonces, cuando vemos la palabra o la enseñanza del diezmo, la doctrina del diezmo, podríamos decir que es bíblica, se encuentra en las escrituras. Y nosotros vamos a notar que muchos han tomado bases bíblicas para enseñar esta doctrina del diezmo. Primero dicen que Abraham pagó el diezmo de su botín, y como Abraham pagó un diezmo, todos nosotros, la iglesia, como venimos o de los lomos de Abraham por la fe, también tenemos que hacerlo. Eso lo notamos como una aplicación en Hebreos capítulo 7, versículos 6 al 11. Pero aquí, al estudiar y al interpretar, vemos el contexto de este capítulo y sus versículos, que realmente no habla de que debe haber un continuismo acerca del diezmo o de esta práctica del diezmo, ya que en Hebreos capítulo 7 del 6 al 11 indica claramente que lo que allí se establece es la superioridad de Melquisedec sobre Abraham. Y el que recibe el tributo es mayor a la persona que lo está dando ese beneficio, ¿no? Y hay un orden de sacerdocio diferente, el cual se presenta aquí en Hebreo. Un orden de sacerdocio mayor al levítico, el orden de Melquisedec, de el cual llegó a ser el sumo sacerdote nuestro Señor Jesucristo. Y noten aquí que ni siquiera procede de la tribu de Leví, o sea, rompe totalmente con esa descendencia que ellos solamente podían llegar a ser sumos sacerdotes. Y notemos, si decimos eso, entonces, si entendemos mal o interpretamos mal el texto, podríamos llegar a decir que si Abraham lo hizo, nosotros también, o la iglesia del Nuevo Testamento, también tiene que hacerlo. Si usamos esa lógica, también podríamos decir que la iglesia tiene que también hacer matanza de reyes, porque Abraham también lo hizo. Aparte, también el versículo 8 de este capítulo 7 de Hebreos, algunos lo interpretan diciendo que ahí literalmente dice que aquí en la tierra hay hombres que van a recibir los diezmos. Cuando ese versículo 8, de acuerdo al contexto, está hablando específicamente de la tribu de Leví que recibía los diezmos. Hace notar que son los levitas y no pastores que reciben diezmos. También toman como base bíblica Malaquías 3:10, donde se dice que el Señor nos dice que lo probemos ahora en eso, pero no se aplica, no se puede aplicar a la iglesia del Nuevo Testamento, porque específicamente ese texto, como nosotros lo notamos, está en el Antiguo Testamento y habla de un pacto entre Dios e Israel. No habla de un pacto entre Dios y la iglesia del Nuevo Testamento. Otra base bíblica que también utilizan es Lucas capítulo 11, versículo 42 y Mateo 25, 23, donde Jesús habla con escribas y fariseos y donde específicamente trata acerca del diezmo. Pero aquí no establece Jesús que se debe continuar con la práctica del diezmo, sino que más bien hace notar la hipocresía de los escribas y fariseos en una forma muy fuerte, en una forma muy especial. Y no y no le habla específicamente en este contexto a la iglesia, sino que le habla a Israel. Entonces tenemos que notar todos esos contextos cuando encontramos en las escrituras. Ahora yo quisiera hacerles notar ciertos antecedentes que podemos nosotros encontrar cuando analizamos la historia. Por ejemplo, la iglesia del Señor durante los primeros 4 siglos
realmente no se ve o no se nota la existencia de enseñanzas del diezmo durante los primeros 4 siglos. Entonces, notamos que la iglesia o esta doctrina del diezmo no es parte de una enseñanza cristiana. Crisóstomo es el primero que realmente comienza a hablar acerca de una doctrina del diezmo y dice que el cristiano o el creyente debería dar el 10%, pero no establece una ley, sino solamente habla de que el creyente debería dar un 10%. También el Concilio Católico de Macon en el 585 antes de Cristo se decretó que el diezmo es un mandato en su canon número 5. O sea que si aquí notamos durante la historia, el diezmo comienza a aparecer dentro de la iglesia católica o durante el movimiento del catolicismo. El Papa Gregorio Magno en el 590 hasta el 604 después de Cristo, que él fue o ocupó el papado, dijo que el diezmo también era mandatorio, o sea que más lo encontramos dentro de la Iglesia Católica. Y una sorpresa, cuando estudiamos dentro de la historia, encontramos algo muy especial. Martín Lutero rechazó la práctica del diezmo en 1525. Martín Lutero, el gran reformador, totalmente la rechazó. Ahora, ¿por qué la enseñanza del diezmo es tan universal, universalmente practicada dentro de la iglesia de América Latina, especialmente en Estados Unidos o Norteamérica? Recordemos que antes de 1800, las iglesias norteamericanas recibían apoyo económico por dos fuentes. Una por vía impuestos y otra por medio de alquiler de bancos. Entonces, esa era la forma en que recibía la ayuda o beneficios económicos en la iglesia. Luego las iglesias empezaron a pasar la canasta poco a poco y enseñar doctrina del diezmo, y los misioneros comunicaron la misma cuando comenzaron a llegar a América Latina. Eso encontramos como parte de la historia. Ahora, si un cristiano va a dar o desea dar un porcentaje de su ingreso neto o bruto, yo creo que eso es parte del dar realmente. No estamos estableciendo que el creyente no debe dar a Dios, que el creyente no debe reconocer de sus bienes a Dios, porque el creyente debe ser primero un dador y reconocer que de lo recibido de la mano de Dios es que lo devolvemos. Es como lo dijo el rey David, el profeta David. Todo cristiano debería dar generosamente y también alegremente. El diezmo fue un rito del Antiguo Testamento, debemos dejarlo eso bien en claro, por medio del cual, y esto es importante también recalcarlo, cerca del 23% de los bienes, usualmente eran productos agrícolas, eran dados a Dios para mantenimiento del sacerdocio levítico y para los pobres, para mantenimiento específicamente de estos dos tipos de personas, de los ministros o de los que ministraban, los levíticos, que ministraban en el tabernáculo, y a quienes no se les permitía tener tierra en posesión, según Números 18:24. ¿Por qué no exigimos también eso entonces a los pastores en este tiempo? O sea, no podemos elegir arbitrariamente ciertas cosas sí o ciertas cosas no. La enseñanza del diezmo, también debemos decirla muy en claro, no es renovada en el Nuevo Testamento. Solo se menciona en ciertas partes, como les acabé de decir, por las bases bíblicas que se toman. No podemos nosotros aplicar algo y no aplicar otra cosa. Si tomamos algo del Antiguo Testamento,
nos da la base para poder tomar muchas otras cosas más que también el Antiguo Testamento habla. Imagínense, también podríamos enseñar como muchos lo están haciendo ahora y le dan tanta importancia a leyes del Antiguo Testamento como el año de jubileo, el diezmo de los diezmos, la fiesta de las primicias. Y también ojalá no lleguen a exigir que los ministros no tengan propiedades, como se habla en Deuteronomio 18 del versículo 1 al versículo 2. O sea, si nosotros tomamos ciertas partes del Antiguo Testamento, nos da la pauta para también comenzar a practicar otras. Si un israelita escuchara la doctrina del diezmo, se preguntarían por qué le piden el diezmo a los pobres. Si los pobres en el Antiguo Testamento no se les exigía o no se les pedía el diezmo, no pagaban nada, sino que ellos recibían parte de los diezmos. Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 al 29 y 26, versículos 12 al 15. ¿Con qué cara le vamos a exigir a los pobres cuando en la ley ellos fueron exentos de la misma de dar el diezmo? Eso cuando analizamos nosotros las escrituras. Las exigencias de Cristo, y eso también aclarando para la iglesia, que podemos pensar, nosotros no tenemos que dar nada ya, no iglesia, no hijos de Dios. Las exigencias de Cristo para la iglesia totalmente fueron en todo aspecto mayores, ya que él reemplazó la enseñanza de quizás si aplicamos la del diezmo con la ley del todo. O sea que un 100% le pertenece a Dios. Lucas 14, 30, 33. O sea que todo creyente por convicción absolutamente de que Dios tiene que estar convencido de que Dios es el dueño de todo y que todo debe estar a su disposición en cualquier momento sin excusas. Eso debe ser un creyente realmente. La iglesia, aquí tenemos que aclarar también, la iglesia sí es responsable de sostener las estructuras de la iglesia y de sostener todo el andamiaje que se da como la iglesia, como organización, no como organismo, con sus ofrendas. Primera a los Corintios 9, versículo 3 al 12. Eso sí es parte de la iglesia. Es fácil decir todos de Dios y pasar meses sin dar nada. Es muy fácil eso. El que tiene más debe dar más. Yo me entristezco mucho cuando veo personas que tienen mucho dinero y no dan nada de lo que tienen. Solamente se gozan en sí mismos. El que tiene más debe dar más. Para eso es que el Señor le está dando más dinero. Debe tener de una manera muy especial un programa para los pobres, ayudar a los pobres y necesitados de la iglesia. Pero no caigamos en herejías de que los que nos diezman están bajo maldición, aplicando Malaquías 3:10. No se puede aplicar. No se puede decir que es la única clave para la prosperidad y la bendición de la iglesia del Señor. No podemos aplicar de esa manera. Hijos de Dios, no. Iglesia de Dios, no. El patrón bíblico del diezmo en Israel, si lo recordamos, en el Israel antiguo, era no de un 10%, sino de un 23.3%. No de un 10%, como inclusive se lo enseñan mal. Miren, eran dos diezmos anuales. El primero era para el mantenimiento de los levitas, Levítico 27:30, número 18:21. Y el segundo era para llevar a Jerusalén, llevar ese diezmo a Jerusalén para respaldar las fiestas del Señor. Deuteronomio 14, 22 al 27. Y cada tercer año se hacía un diezmo adicional para los pobres. Deuteronomio 14, 28. Todo esto sumando se da un aproximado de 23.3%, no un 10%. Si queremos ser bíblicos, entonces deberíamos enseñarlo de esa manera. Entonces tenemos que ser claros con eso.
Los líderes de la iglesia deben ser sostenidos por la misma. Gálatas 6:6, 1 Timoteo 3:17 al 18. Las escrituras realmente nos enseñan a dar porque ya recibimos, no para recibir algo más, ya recibimos bendición. Jesucristo se hizo pobre para que de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Pero no habla solamente de una bendición material. No es parte del evangelio eso. No es parte de eso. Eso es parte de la falsa doctrina de la prosperidad y bendiciones materiales. No estamos tampoco haciendo una apología de la pobreza, defendiendo la pobreza tampoco, porque el que trabaja tiene para comer y para todas sus necesidades, pero con las fuerzas y la vida que da el Señor. Por eso tenemos que, según 1 Corintios capítulo 8, dar por gratitud, versículo 9, por gratitud, por amor, según el versículo 8, proporcionalmente a lo que tenemos, según el versículo 11. Y recibes mucho dinero, por favor, iglesia de Dios, hijo de Dios, demos en proporción a lo que tenemos. No, ya di el 10%, ya no doy nada más. No, el 100% le pertenece a Dios. También según debemos de dar, según lo que tenemos, no según lo que no tenemos. Versículo 12 de este capítulo 8 de 1 Corintios. En esta herejía de pactar con Dios, como se lo hacía muchas veces, se hacía dar a la gente dinero, inclusive de lo que no tenían. Bíblicamente no se puede sostener, según este versículo 12. Entonces tenemos que tener muy claro eso. Y para terminar, iglesia, ¿qué hacemos con 1 Corintios 9:14? En la versión LBLA dice, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. O en otras versiones dice, sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Y recordemos que este contexto de 1 Corintios capítulo 9 pone primero como ejemplo que en el Antiguo Testamento los que servían el altar comían o vivían del altar. Está hablando primero el ejemplo en los versículos anteriores al versículo 14 de los ministros levitas que servían en el altar y vivían del altar. No está hablando ahí de la iglesia. Cuando ya salta el versículo 14, dice, así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. No dice que vivan del diezmo. No hay texto bíblico que pueda mantener teológicamente la enseñanza del diezmo de esa manera no testamentaria. Pero iglesia, hijo de Dios, no queremos decir que la iglesia no debe dar como hemos expuesto. Debemos de dar, el 100% le pertenece a Dios. No solamente un 10%, egoístamente y tacañamente un 10%. La iglesia, hijo de Dios, hemos sido beneficiarios de una bendición totalmente mayor y superior que la de Israel. Hemos recibido la salvación por medio de Cristo. Hemos recibido el depósito del poder de su Espíritu Santo en nosotros. Y no podemos estar limitados a un 10% del Antiguo Testamento, que fue un pacto de Dios con Israel, porque nosotros tenemos bendiciones mayores, superiores, y el 100% le pertenece a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, iglesia, y que el Señor les guarde.